Saludos y bendiciones, queridos hermanos sin dinero a la fe. Qué alegría poder encontrarnos nosotros un domingo más para poder compartir la palabra de Dios. Este 15º domingo del tiempo ordinario, el Señor nos invita a cada uno de nosotros a ser buenos samaritanos. Escuchemos nosotros la palabra de Dios que nos acompaña en este domingo, tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que los desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Al verlo, se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sin dinero a la fe, hoy el Señor nos cuestiona a cada uno de nosotros. Pero antes de cuestionarnos, tragamos a colación la primera lectura que hemos escuchado o vamos a escuchar en cada Eucaristía para este día, tomada del Deuteronomio, donde Moisés nos recuerda a cada uno de nosotros que la ley no está cruzando el río, no está subiendo al cielo, está en nuestro corazón y en nuestros labios. Y cada uno de nosotros en este tiempo lo tenemos un poquito más cercano, porque en cada Eucaristía el Señor nos habla a cada uno de nosotros de cuál es el mandamiento, cómo quiere que nosotros nos comportemos con los demás. Y ese mismo que nos habla, que nos instruye, se ha quedado para alimentarnos, darnos la fortaleza de cómo debemos nosotros servir ese amor, esa entrega que Él ha tenido con nosotros para con los demás. Y por eso hoy este evangelio nos cuestiona a cada uno de nosotros con estos personajes que hemos escuchado. Primero, aquel maestro de la ley que pregunta para poner a Jesús a prueba. ¿Cuántas veces hemos puesto nosotros a prueba al Señor? Si es verdad que tú estás ahí, cúmpleme tal cosa para que yo pueda creer en ti. Hazme tal milagro. ¿No ponemos nosotros a prueba al Señor? ¿Cuántas tantas de veces? Pues hoy, cuidado con estas actitudes de querernos justificar ante el Señor. Es que yo no voy a hacer tal cosa porque el Señor aún no me ha aparecido. Hermano, venga para que usted proclame una lectura en este. Es que tiene que bajar el Señor y decírmelo. Hermano, venga para que se case por la iglesia, reciba los sacramentos, venga a servir. ¿Cuántas excusas ponemos nosotros para no servirle al Señor y querer justificar nuestro actuar?
Cuidado si somos como este maestro de la ley, o cuidado si somos como este sacerdote de la parábola de Jesús, que podemos saber las escrituras, como sabía el maestro de la ley cuando Jesús le respondió. ¿Qué lees en ella? Al igual nosotros, cuando nos preguntan, ¿cuántos son los mandamientos? 10. ¿Cuánto se resumen que dijo Jesús? 2. ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos poniendo en práctica? Tú, que escucha esta reflexión día tras día, domingo tras domingo, ¿los mandamientos los estás viviendo o lo estás cumpliendo? Estoy cumpliendo y mintiendo a la vez. Cumplo y miento. O estoy haciendo vida. La palabra de Dios. Y hoy nos deja ver el Señor que no es simplemente saber lo que dice la palabra de Dios. No es aprenderme versículo y capítulo. Es hacerlo vida. Como nos recuerda un canto que muchos de los que escuchan esta reflexión recuerdan. Dios es amor, la Biblia lo dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Estamos viviendo nosotros ese amor, esa entrega del Señor? ¿O simplemente nos aprendemos cita bíblica para decir que no sabemos cita bíblica? Cuidado, que sacerdote y el levita también lo sabían, pero no lo cumplieron. O por querer cumplir una ley a cabalidad, ambos dieron un rodeo y siguieron su camino. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez porque vamos camino al templo, dejamos de hacer una obra de misericordia? No es que es mi momento de ir a la Eucaristía. Sí, es verdad. Hay que sacar ese momento de la Eucaristía, ese momento especial para compartir con el Señor. Pero a veces el Señor nos pone en medio a nosotros uno que necesita. Pone a alguien de sufrimiento para ver cómo está nuestra misericordia. Ya nos recuerda el Salmo 50, misericordia quiero y no sacrificio. Cada uno de nosotros cuestionemos en este día, ¿estamos nosotros sirviendo al samaritano? ¿Estamos ayudando al más necesitado o le estamos dando un rodeo, media vuelta y seguimos de largo? Para llegar al reino de los cielos debemos de toparnos, de bajar de nuestra cabalgadura, untarle ungüento a aquel que sufre, aquel que está pasando por momentos difíciles. Muchas veces no es por dinero, a veces la misma familia necesita a nuestros hijos de nuestro tiempo, de unas palabras sabias, de una palabra de consuelo, de que mamá, papá se escuche, de que mi esposa, podamos hablar, podamos conversar, podamos tener un espacio de diálogo. Hoy las familias, más que nunca, necesitan sacar ese espacio uno para los otros. ¿Cuál es tu prójimo? ¿Cómo estás tú actuando con aquellos que el Señor ha puesto en medio de tu camino? ¿Con quién te identifica en esta parábola? Tú que escucha la palabra de Dios, cuestiónate y pregúntate, ¿estás siendo tú un verdadero discípulo del Señor o simplemente estás cumpliendo lo que has escuchado? ¿No estás haciendo vida todavía? ¿Qué te falta para tú dar el paso, para dar testimonio? Anda, ve tú y haz lo mismo que hizo este samaritano. Ayuda a aquel que lo necesita, aquel que está a tu alrededor. No dé un rodeo, no te hagas la vista gorda y presta ayuda a aquel que lo necesita. Pidamos a Dios que nos dé la oportunidad de cada uno de nosotros, de al igual que este samaritano, cuestionarnos quién es nuestro prójimo y brindarle ayuda a aquel que lo necesita. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Queridos hermanos de Centinela la Fe, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y darle me gusta a este video para que YouTube lo siga recomendando a más familias que necesitan escuchar la palabra de Dios.